El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Seguimos recorriendo en nuestra lectura dominical este segundo discurso de Jesús en el esquema del Evangelio de Mateo. En el primer discurso, que lo podríamos llamar el discurso programático, Jesús presenta el reino y presenta la ley del reino, el famoso discurso de las bienaventuranzas. Y lo que viene después, ¿no? Lo que trae aparejado ese discurso de las bienaventuranzas, como entre otras cosas, eso de meterse en el espíritu de la ley para poder vivir la ley con un espíritu de libertad, como lo que es una ayuda que nos da Dios para que podamos ser más plenamente esa imagen de Dios a la que estamos destinados por la creación. En este segundo discurso, el Señor nos está diciendo cuáles son las condiciones que tienen que darse en el creyente, en el discípulo, para poder participar y ser ciudadano del reino. Y es interesante porque en esta parte del discurso el Señor hace una serie de advertencias acerca de quiénes son dignos de seguirlo y quiénes no. O sea, en definitiva, en última instancia, el seguimiento de Jesús tiene que ser un seguimiento radical. Y tenemos que estar preparados, si es necesario, a dejar todo por seguirlo a Jesús, inclusive la propia vida, si fuera necesario. Por eso dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El Señor no está diciendo que no tenés que amar a tu padre y a tu madre, porque estaría borrando con el codo el cuarto mandamiento, ¿no es cierto? Sino que nos está diciendo que no hay amor superior al amor de Dios, al amor de Cristo. Entonces, amar a Cristo significa, si es necesario, renunciar a mi padre y a mi madre o renunciar a mis hijos, si es que ellos de alguna manera me impiden amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en este caso me impiden seguir a Cristo y vivir el camino que Cristo me ha trazado. Y agrega una frase que tal vez para nosotros hoy en día, en el siglo XXI, no tiene mucho sentido, pero que para el piadoso israelita que la escuchaba en ese momento era una frase realmente muy fuerte. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué significa este tomar la cruz? En la Roma antigua, en el Imperio Romano, sabemos que la Palestina estaba bajo dominación romana. En la antigua Roma, la cruz era el medio más horrible que se podía escoger para la ejecución de la pena de muerte. Tal es así que estaba reservado para los que no eran ciudadanos romanos. Ciudadano romano no era crucificado, al ciudadano romano le cortaban la cabeza. Pero
cuando querían ejecutar la pena de muerte de una forma verdaderamente infamante y aparte para sembrar el miedo, se recurría a la cruz. La cruz era un instrumento de tortura de los más espantosos que inventó la maldad humana y que se usaba para la ejecución de la pena de muerte. Cargar la cruz era el momento, cargar la cruz, era el momento en que en la puerta de la prisión al reo se le daba la cruz para que la llevara hasta el lugar donde iba a ser ejecutado, que generalmente era fuera de la ciudad. En el camino iba a ser insultado, despreciado, su familia se avergonzaba de él, se rasgaban las vestiduras, no querían saber nada con él. Era el momento en el que el reo se sentía totalmente abandonado de todos, inclusive de Dios. Sentía que hasta Dios lo había maldecido, hasta Dios lo había abandonado. Sentía una soledad existencial única. Sí, estaban los soldados que lo iban a cuidar y que lo iban a escoltar hasta el lugar de ejecución, pero no es que los soldados iban a ser muy tiernos y lo iban a llevar entre algodones. No, los soldados lo único que iban a hacer era evitar que muriera en el camino para poder ejecutarlo después y que muriera en la cruz. O sea, era el último momento de vida que esta persona tenía, de vida humana, porque a partir de ese momento era una cosa. Despreciado, insultado, atacado por todo el mundo, y le esperaba un sufrimiento horrible una vez que fuera colgado de la cruz. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Que tenés que ser crucificado? No, el Señor no te dice que tenés que ser crucificado. El Señor te dice que si por seguir a Cristo tenés que llegar a experimentar esa soledad existencial total y absoluta en la que nadie, absolutamente nadie, te dirige la palabra, piensa en vos, te mira bien, nadie te mira bien por ser cristiano, por seguir a Cristo. Tenés que estar dispuesto a eso. Tenés que estar dispuesto a que todo el mundo te rechace, te insulte y te maltrate por causa de Cristo. Eso significa que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y después sigue con otras advertencias. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. O sea, si perdemos la vida por Cristo, sabemos que tendremos la vida eterna. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibe el premio del profeta. El que recibe a alguien por ser discípulo mío, me está recibiendo a mí. O sea que si vos recibís al mensajero de Dios, estás recibiendo a Dios. Si recibís a Cristo, estás recibiendo al Padre. Este discurso del Señor, todo este texto, nos está hablando no solo de la necesidad de entregarnos completamente a Dios sin guardarnos nada para nosotros, sino también de la actitud que el creyente tiene que tener para con el enviado, para con el mensajero, para con el misionero, para con el apóstol. El apóstol debe ser recibido por el creyente, debe ser acogido por el creyente, debe ser respetado por el creyente, debe ser ayudado por el creyente. El creyente no solo tiene que renunciar a todo por seguir a Cristo, sino que aparte el creyente tiene que acompañar al apóstol y ayudar al apóstol en su ministerio, ayudarlo en su labor. Porque el Señor ya lo dijo, ya lo decía el otro día, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores a la cosecha. Entonces, cuando vienen los trabajadores para la cosecha, tenemos que ayudarlos, tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarles a cumplir con su misión. Este también es un compromiso del creyente, ayudar a difundir la obra evangelizadora de la Iglesia.
ayudar y acompañar esta obra de evangelización de la Iglesia. Acompañarla de muchas maneras, no solo a través de un aporte, sino y principalmente a través de la oración. Pedir al Señor la fidelidad del enviado, la fidelidad del apóstol, la fidelidad del pastor. Pedirle al Señor que acreciente el número de pastores, el número de enviados. Pedirle al Señor por la santidad de vida de estos enviados, para que realmente, en fidelidad a la misión recibida, anuncien a Cristo y anuncien su Evangelio. Y cumplan ese mandato que el Señor les da cuando les dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión del apóstol, esa misión del enviado, esa misión del pastor, tiene que ser acompañado también por la oración del creyente, por la oración de los demás discípulos. Porque en el seno de la Iglesia todos tenemos distintas vocaciones, todos tenemos distintos carismas, y los carismas están puestos al servicio de la comunidad, y esos carismas se complementan y se ayudan unos a otros en el cumplimiento de la misión. Alabado sea Jesucristo.